Si ya estás haciendo maniobras o empezando a intentarlo, pero no sabes si tu técnica es la correcta, este vídeo es para ti. En este vídeo te mostramos las 3 maniobras clave con las que deberías empezar y cómo plantearlas bien desde la puesta en pie, para que de esta manera todo empiece a fluir mucho más y empiece a cobrar sentido en el agua. Estos 3 trucos que te voy a enseñar ahora me han ayudado a hacer maniobras en condiciones muy exigentes, tanto en Hawái como en las olas más potentes de Indonesia. Y no solo eso, también son detalles que hemos trabajado con surfistas profesionales en mundiales y con cientos de surfistas intermedios en nuestra academia online. Después de ver este vídeo sabrás exactamente en qué centrarte en cada maniobra. Hay una vieja creencia que mucha gente tiene y es que creen que solo se puede mejorar en el surfing si tienes talento y que con entrar al agua y dejarte llevar todo se va a solucionar. Pues perdona que te diga, pero eso no es así. Esto está muy lejos de la realidad. Nosotros creemos que todo el mundo es capaz de mejorar su surf. Lo único que tenemos que conseguir es que ese foco limitado que tienes en una ola, esa poca capacidad de pensar, la uses para corregir las cosas que realmente te están frenando. Y es por eso que es tan importante tener muy claro en qué tienes que pensar. La clave es centrarnos en 1 o 2 detalles de la técnica que son los que realmente van a desbloquear esa gran mejora en nuestro surf. Y estos detalles más importantes son los que te vamos a describir hoy aquí. Van a describir la nueva forma de afrontar tu mejora en el surfing. O sea que vamos a darle caña. Vamos a tratar las siguientes maniobras bases del surfing. Vamos a empezar por el carving, esa maniobra de canto a canto que todo el mundo quiere conseguir. Luego vamos a pasar a hablar del bottom para llegar a los puntos de la ola a los que yo quiera llegar en el timing correcto. Y luego, por último, vamos a hablar de los bombeos para generar velocidad en todo momento en la ola. Y por último, para el que se queda hasta el final, tenemos un consejo extra sobre secciones verticales, o sea que no te lo pierdas. Empecemos con el carving. Como ya sabrás, el carving es esa maniobra que hago en la parte alta de la ola para redirigirme hacia la zona de potencia. Y esta maniobra la puedo hacer tanto de cara como de espaldas a la ola. Y a diferencia del cutback, no terminamos con un giro en la espuma. Vamos a simplemente trazar una línea más dibujada que nos haga encadenar con el siguiente bottom. Pues bien, hacer un buen carving es un arte y como decía Da Vinci, un buen artista debe estudiar el cuerpo y el movimiento como si fuera un científico. Y eso es exactamente lo que hacemos nosotros. El primer detalle del que vamos a hablar es de la entrada de tu maniobra. Si no soy capaz de entrar bien en mi carving, no vas a conseguir que esta maniobra te salga bien. En el caso de hacer un carving de cara a la ola, lo primero que tengo que tener en cuenta es el juego de pies que voy a hacer. Voy a intentar entrar a la maniobra con mi pie de adelante completamente estirado y el de atrás más flexionado. El peso en este punto va a ir en un 80% en el peso de atrás y tengo que asegurarme de que estoy cargando bien el peso en mis talones. En el caso de querer hacer un carving de espaldas a la ola, no es necesario que termine de estirar mi pie de adelante, a no ser que quiera hacer una variante un poquito más old school de un carving. Pero sí que sigue siendo igual de importante el llevar el 80% de nuestro peso en el pie de atrás cuando estás comenzando. Y sobre todo, mantener bien el peso en las puntas de tus pies para que entre bien el canto de tu tabla. Y ahora que ya entendemos qué postura tengo que hacer en la parte inferior de mi cuerpo, vamos a hablar de tu parte superior. Cómo te tienes que mover con la parte superior para que esto salga bien. Y en el caso del carving de cara, en la parte superior de mi cuerpo me voy a centrar en un detalle que va a cambiar por completo todos tus carvings. Y es lo que vas a hacer con tu mano de adelante. Nuestra mano de adelante tiene que rotar la palma de la mano manteniéndose totalmente estirada en un ángulo diagonal hacia la espuma. Esta mano es la que va a comenzar la rotación de tu carving y es lo que te va a dar esa estabilidad para poder seguir rotando con el canto de tu tabla. Si empiezas a usar este brazo bien, tu nivel de surfing va a llegar a otra esfera en muy poco tiempo. En el caso de ir de espaldas a la ola, cuando estoy comenzando mi carving, me voy a centrar mucho en la rotación de mi hombro de adelante. Este tiene que apuntar hacia la espuma en diagonal para conseguir que entre bien el canto de mi tabla. Y no solo me vale hacerlo un poco al principio, tengo que mantener ese hombro bien hacia adentro en toda la rotación. Como comentaba, quiero mantenerlo simple y que lleves tu foco a los fallos más comunes que son los que seguramente estés cometiendo actualmente. Ahora bien, todo esto que acabamos de hablar no sirve de nada si no estás haciendo tus maniobras en los puntos de la ola correctos. Y un fallo que veo a diario entre los surfistas intermedios y avanzados es que hacen sus carvings en mitad de pared. Y tenemos que asegurarnos de que estamos llegando a la parte alta. Se me va a facilitar todo mucho más.
tanto el cambio de peso como el espacio que tengo para hacer la maniobra. Estos detalles son clave para empezar a fluir más en el agua. Si no controlas estos detalles del canto a canto, te va a ser muy complicado fluir en tu surf. Hemos comentado la importancia de los detalles técnicos de las maniobras de canto a canto. Ahora bien, si no las hacemos en los puntos correctos de la ola, esto no sirve de nada. Y esto da paso al siguiente punto, el bottom. Esa maniobra que te va a ayudar a colocarte los puntos de la ola correcto para que tus maniobras fluyan. Un bottom es esa maniobra que hacemos para proyectarnos a la parte alta de la ola. Y nuestro objetivo es llegar a esa parte alta de la ola con la velocidad correcta y el timing correcto para poder hacer la maniobra que yo quiero. Esto no se trata de hacer una postura bonita en la parte baja de la ola y luego que llegues tarde y tus maniobras sean mediocres. Esto se trata de ser funcionales. El primer detalle que tengo que entender de mi bottom es la transición de peso y cómo voy a usar mi cuerpo para que la inercia haga gran parte del trabajo. El objetivo es que entre bien el canto de nuestra tabla y terminemos de llegar a la parte alta de la ola con velocidad. Y para esto vamos a buscar que nuestro peso vaya en un 80% adelante en el comienzo de nuestro bottom. Y luego tener en cuenta que tenemos que hacer esa transición de punta, talón, dependiendo de qué bottom esté haciendo. Si voy de cara a la ola, voy a tener que poner ese peso en las puntas de mis pies, y si voy de espaldas a la ola, tengo que asegurarme de que mi peso vaya bien en los talones. En este comienzo del bottom normalmente sueles ir paralelo a la ola. En ese momento es cuando tiene que empezar esa transición de peso adelante a peso atrás. Pero si en un comienzo no has puesto peso adelante, tu tabla lo que va a hacer es botar o ir muy sensible de adelante, lo cual te va a dificultar mucho el poder proyectarte a la parte alta de la ola. A medida que entre nuestro canto de la tabla y empecemos a subir a la parte alta de la ola, nuestro peso tiene que pasar de ir en un 80% adelante a ir a un 80% atrás, dependiendo de la maniobra que vaya a hacer. Si voy a hacer una maniobra más agresiva, es decir, una maniobra más vertical, lo que voy a hacer es hacer una transición de peso más agresiva en mi pie de atrás. En el caso de querer entrar en un ángulo más paralelo a la ola, como puede ser más un carving o un cutback, no hace falta que mi transición de peso sea tan agresiva. Esto hay que hacerlo tanto de cara como de espaldas a la ola. El concepto de la transición de peso es exactamente el mismo. Ahora que entendemos cuál es la transición de peso correcta en un bottom, vamos a hablar de la rotación que tengo que hacer con mi parte superior. Uno de los detalles más importantes que tienes que tener en cuenta es el ángulo de tus hombros. Es decir, tu hombro de adelante, tanto de cara como de espaldas a la ola, tiene que ir por arriba del de atrás. Y recuerda, este es un movimiento que tengo que hacer simultáneo. A medida que voy cambiando los pesos en la tabla, voy rotando mi parte superior del cuerpo. Y como siempre decimos, estos movimientos hay que practicarlos fuera del agua. Piénsalo, si no sabes hacer este movimiento fuera del agua, sin ninguna variable, ¿cómo te va a acabar saliendo dentro? El cuerpo tiene memoria y tienes que darle esos patrones fuera del agua primero para que luego tu evolución sea mucho más rápida en el agua. Y esta es la razón por la que tantos surfistas se quedan estancados durante tanto tiempo, porque no dedican un poquito de esfuerzo a aprender las bases que luego le van a hacer disfrutar muchísimo más todos sus baños y todos sus surf trips. De hecho, a eso es a lo que nos dedicamos nosotros con nuestra academia online. Trabajamos con surfistas de nivel intermedio y avanzado para corregir todos estos detalles técnicos que van a crear esas grandes diferencias en tu surfing. Y lo hacemos de una forma muy simple. Te mandamos unas rutinas para que practiques semana a semana de las simulaciones de la técnica. Tú nos envías esos vídeos y nosotros te vamos corrigiendo la biomecánica para asegurarnos de que todos esos gestos que estás practicando los estés haciendo bien. Si tú haces esto de forma correcta, en un par de meses ya vas a notar unas diferencias brutales. Porque básicamente lo que estás haciendo es darle nuevos patrones a tu cuerpo, que son los patrones que realmente funcionan dentro del agua. O sea que si quieres probar esto, ahora estamos dando rutinas de simulaciones totalmente gratuitas. Tienes un asesoramiento gratis donde entras, trabajas con nuestro equipo por una corrección, ves lo que es realmente el seguir este método y ya luego, en caso de que necesites más ayuda,
pues te explicamos cómo podríamos ayudarte. Para acceder solo tienes que hacer clic en el link de la descripción donde te va a llevar a un formulario, te vamos a hacer unas preguntas y en caso de que des el perfil, te hacemos este asesoramiento totalmente gratuito. Y este asesoramiento totalmente gratuito lo hemos empezado a hacer porque nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que intenta esto por su cuenta, dedicando un montón de tiempo, un montón de esfuerzo y no consiguen los resultados que les gustaría porque lo están haciendo mal. Para que tú entiendas todo lo que hay detrás de eso, nosotros te estamos dando la oportunidad de que lo pruebes y después de ahí ya darte cuenta de cuál es ese camino que realmente te va a ayudar a mejorar tu surfing. Y ahora que sabemos los detalles más importantes para que nos salga bien nuestro bottom, vamos a hablar de cómo generar velocidad antes de entrar a ese bottom para que nos salgan mejor. Un bombeo es ese movimiento que voy a hacer para proyectarme de forma rápida a la parte alta de la ola y así generar velocidad. Una de las primeras cosas que tengo que tener en cuenta a la hora de hacer mi bombeo es que mi objetivo principal es llegar a la parte alta de la ola. Y para eso voy a buscar lo siguiente. Quiero que mi comienzo del bombeo parta de una línea media alta en la ola. Si yo me bajo al plano y luego voy a intentar hacer un bombeo, me va a costar muchísimo más llegar a la parte alta de la ola. Por lo tanto, si me mantengo en una línea media, va a ser más fácil proyectar a esa parte alta que es la que realmente me va a generar esa velocidad. Lo primero que voy a buscar es la rotación de mi hombro de adelante. Lo voy a rotar de tal manera que me proyecte hacia arriba para que mi tabla llegue a la parte alta de la ola. Especialmente de cara a la ola tengo que sentir cómo llevo mi hombro de adelante al lateral de mi cara, como si quisiera tocar mi mejilla. Una vez esté exagerando esa rotación con mi hombro de adelante, le voy a añadir una proyección con mi tren inferior. Es decir, voy a hacer un pequeño salto para proyectarme a esa zona alta de la ola. Cuando vamos de espaldas a la ola es completamente el mismo concepto. Lo que sí que tengo que tener en cuenta es que en este caso sí que me interesa que mi brazo de adelante también pase por arriba de mi hombro. Y si consigo mantenerlo estirado, me va a ayudar mucho más a proyectarme a la zona alta. Luego nuestro brazo de atrás lo vamos a dejar pegado a nuestra cara a 90 grados. En la mayoría de ocasiones el hacer un buen bombeo justo después de haberte puesto de pie hará que generes velocidad para fluir mucho más el resto de la ola. El generar velocidad en una ola es una de las cosas más importantes que tengo que aprender a hacer. Ahora bien, imagínate que te acabas de poner de pie, haces un buen bombeo, generas mucha velocidad y se te pone una sección vertical. ¿Qué maniobra podrías intentar ahí? Pues bien, ahí es donde entra nuestro consejo extra. Nosotros siempre recomendamos empezar por un pequeño apoyo en la espuma o un floater. Un floater es esa maniobra que voy a hacer cuando paso por encima del labio de la ola o de la espuma para luego salir con velocidad nuevamente hacia el plano y conectar con la siguiente sección de la pared. En el caso de querer hacer un floater es el mismo concepto del comienzo que en los bombeos. Queremos hacer un bottom con una línea muy corta. Es decir, nos vamos a mantener en la mitad o incluso en la parte alta de la ola para subirnos a ese labio o esa espuma y luego poder ser capaces de proyectar hacia el plano. Una cosa a tener muy en cuenta en mi floater es que mi tabla pasa a plano cuando voy por encima de la sección de la ola. Y luego me voy a proyectar hacia el plano para conseguir conectar con la base. Es muy importante que entremos en ese labio con una línea completamente paralela a la ola. Y ahora viene uno de los puntos más importantes de ese floater y es que llevemos el peso bien distribuido adelante para que nuestra tabla siga avanzando por el labio y vaya firme. De hecho, vas a ver que muchos surfistas en este punto lo que hacen es incluso adelantar un poco su pie de atrás para garantizar que llevan más peso adelante en la tabla. Y luego pasamos a la salida de la maniobra, donde voy a hacer un cambio de peso a mi pie de atrás con la intención de poner la punta de mi tabla en dirección hacia la orilla. Con esto voy a conseguir que mi tabla proyecte hacia el plano de la ola y poder salir de la maniobra correctamente. Acabamos de ver esas 3 maniobras clave con las que tienes que empezar sí o sí si quieres realmente mejorar rápido en tu surfing. Hemos hablado de muchos detalles del carving para asegurarnos de que esas maniobras de canto a canto empiecen a fluir más. Luego, asegurarnos que nuestro bottom sea el correcto para proyectar a la parte alta de la ola. Y por último, cómo generar más velocidad con nuestros bombeos. Y bueno, ese tip extra de cómo sacar esos floaters cuando se nos ponga la sección vertical.
Ese era el objetivo de este vídeo, enseñarte el por qué no te estaban saliendo estas maniobras y decirte cómo puedes empezar a aplicarlo para poder empezar a fluir más en tu surfing. Si te ha gustado, nos apoyas un montón dándole a me gusta y dejándonos en un comentario qué parte fue la que más te ha gustado o la que más te ha ayudado. Eso nos motiva un montón a seguir dándole caña al contenido para que ustedes sigan mejorando vuestro surfing. Y recuerda, lo que hoy te parece difícil o técnico, con los ejercicios y la guía adecuada se puede convertir en algo automático. La diferencia está en saber por dónde empezar y es justo lo que acabas de hacer tú hoy. Y si te sientes identificado con lo que estamos hablando en este vídeo porque estás en ese punto de tu evolución, déjanos un comentario en el punto en el que tú estás para poder crear más contenido para ayudaros.